Hola, vamos a hablar de un ejercicio del práctico 6, del ejercicio sexto de la parte 2. Ahí se nos da una función f de r en r y f de x vale x si x no es de la forma 1 sobre n y 1 si x es un punto de la forma 1 sobre n con n natural mayor o igual que 1. Entonces, acá grafiqué la función f de x. Como esta función a veces vale x y a veces vale 1, su gráfica va a estar contenida en dos rectas. En la recta y igual a x, que es la gráfica de la función identidad, y en la recta y igual a 1, que es la gráfica de la función constante 1. ¿En qué puntos la función f vale 1? Bueno, en estos puntos que están acá abajo. ¿Sí? En el 1, el 1 medio, el 1 tercio, el 1 cuarto, 1 quinto, 1 sexto, etc. Es un conjunto infinito de puntos que se ve de esta manera y que obviamente no pude dibujar todos porque son infinitos, ¿verdad? Entonces, en estos puntos la función vale 1 y eso se ve reflejado en que acá arriba hay puntos de la gráfica de f, o sea, puntos cuya abscisa es de la forma 1 sobre n y cuya ordenada es 1, son puntos de la gráfica. Y en los demás puntos la función vale x. Entonces, en los puntos que no tienen abscisa de la forma 1 sobre n, los puntos de la gráfica están sobre la recta anaranjada y igual a x. Lo que este ejercicio pide probar es que f no es continuo en cero. Este es el objetivo del ejercicio. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que f no sea continuo en cero, lo que quiere decir es que no se cumple esto que está acá. Que no se cumple que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es f de 0. Y f de 0, por supuesto, es 0. Entonces, esto es lo que tenemos que probar que no sucede. Bueno, ¿qué quiere decir que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es 0? Acá escribí la definición del límite. Entonces, lo que tenemos que probar es que no se cumple que para todo epsilon positivo exista delta positivo, de manera que para todo x en R, si el valor absoluto de x es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x es menor que epsilon. ¿Sí? Lo que está recuadrado en negro es exactamente la afirmación de que el límite cuando x tiende a 0 de f de x sea 0, y esto es lo que hay que probar que no sucede. Bueno, escribamos la negación de lo que está recuadrado. Porque si queremos probar que no pasa lo del recuadro, queremos probar que sí pasa lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Lo contrario de para todo epsilon mayor que 0, bla, 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 es existe un epsilon mayor que 0, de manera que no, bla, bla, bla. Así que tenemos que negar, cambiamos el para todo epsilon mayor que 0 por existe epsilon mayor que 0 y ahora tenemos que negar la afirmación que hay a partir de acá. Lo contrario de existe delta mayor que 0, de manera que no, perdón, existe delta mayor que 0, de manera que bla, 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 es para todo delta mayor que 0 no pasa bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces cambiamos el existe delta mayor que 0 por un para todo delta mayor que 0 y ahora tenemos que negar lo que está escrito a partir de acá. ¿Sí? Lo contrario de para todo x en R, bla, 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 es existe un x en R, de manera que no, bla, 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 bla. Así que cambiamos el para todo x por un existe x y tenemos que negar lo que está acá abajo. Y acá abajo dice,
Si el valor absoluto de x es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x es menor que epsilon. Y lo contrario de eso es, hay un x que es menor que delta, y de manera que f de x es mayor o igual que epsilon. Entonces, la negación de la afirmación que está en este recuadro negro de acá arriba es la afirmación que está en el recuadro negro de acá abajo. Entonces, esto que está recuadrado en negro acá abajo es lo que hay que probar. Entonces, hasta ahora lo único que hicimos es reescribir lo que se nos pide demostrar. Y en el caso de este problema, escribir lo que queremos demostrar es el 90% del problema. Miremoslo bien. Queremos probar que existe un epsilon, de modo que para todo delta hay un x que es en valor absoluto más chico que delta y para el cual f de x es mayor o igual que epsilon. Y eso para esta función f, que es la que tenemos acá arriba. O sea, queremos ver que existe algún epsilon, de manera que para todo delta hay puntos muy cercanos a cero, a menos de delta, de manera que f de x es grande, más grande que epsilon. Y lo que vemos acá en la gráfica es que hay un montón de puntos que se van acercando muchísimo a cero, para los cuales f de x vale 1. Entonces, esto nos invita a elegir epsilon igual a un medio. Si yo quiero probar que existe un epsilon para el cual pasa algo, con encontrar uno concreto es suficiente. ¿Y por qué elegí epsilon igual a un medio? Bueno, porque un medio es más chico que 1. Entonces, para este epsilon que elegimos, queremos probar que para todo delta pasa lo que está escrito a continuación. Si queremos probar algo para todo delta, lo que hacemos es fijar un delta arbitrario y probar lo que está escrito a continuación para ese delta arbitrario. Arbitrario quiere decir que es cualquiera. Entonces, si lo probamos para cualquiera, lo hemos probado para todos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer probar para ese delta? Que existe un x de valor absoluto menor que delta, cuya imagen por f es mayor o igual que epsilon. Entonces, ese x va a ser uno de los puntos de la forma 1 sobre n, porque los puntos de la forma 1 sobre n son los que, cuando tomo su imagen por f, van a parar a 1, que es mayor que epsilon. Entonces, fijado el delta, observemos que como los naturales no están acotados, hay algún natural más grande que 1 sobre delta. Dicho de otro modo, hay algún natural de manera que 1 sobre n es más chico que delta. Entonces, tomando ese x, el x igual a 1 sobre n, tenemos que el valor absoluto de x es más chico que delta y f de x es más grande que un medio, que es nuestro valor de epsilon. Porque f de x vale 1. Entonces, esto es lo que queríamos probar, ¿sí? Encontramos un epsilon, de manera que para todo delta hay un punto, que va a ser de la forma 1 sobre n, de valor absoluto menor que delta, y donde f de x vale 1, que es más grande que un medio.